Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más le damos gracias a Dios por estar nuevamente en la presencia del Señor y estar conectados entre hermanos de esta manera para seguir orando y estudiando la bendita palabra de Dios. Vamos a empezar como siempre lo hacemos, mis hermanos, orando y dándole gracias a Dios juntamente todos. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, te damos gracias, Señor, una vez más en este día, miércoles, que estamos, amado Dios, reunidos de esta manera, Padre, meditando en tu bendita y en tu santa palabra, teniendo comunión contigo, bendito Dios, nuestro buen Padre Celestial, y teniendo comunión entre hermanos. Gracias, Señor, porque tú así lo has permitido, que tu palabra siga siendo predicada, Señor, y que esta palabra de Mateo capítulo 7 lo ponemos en tus manos, lo ponemos en tu presencia, Señor, que hable en nuestras almas, nuestro espíritu, y que llegue esta palabra, Señor, a los corazones necesitados, a los corazones sedientos, Señor, de oír tu voz, de oír, amado Dios, tu sana doctrina. Bendito, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos y meditaremos, Señor, en tu bendita palabra. Instrúyenos, alimenta nuestra fe, que podamos, bendito Dios, ser bendecidos con la meditación de tu santa palabra. Gracias te damos por nuestro Perú, por nuestro país. Gracias por cuidarnos y protegernos. Oh Dios, oramos, Padre Santo, por nuestro mundo, bendito Dios, por ese terremoto que sacudió, amado Dios, Siria. Ten misericordia, Padre Celestial. Gracias por guardar nuestro Perú, por cuidarnos y protegernos y no permitir, Señor, estos desastres naturales. Bendito Dios, también te pedimos perdón por nuestras autoridades, por nuestro mundo, Señor. Ten misericordia, Padre. Que tu gracia, bendito Dios, tu paciencia, tu bondad, sea con tus criaturas, amado Dios. Aquí en Perú hay mucho pueblo tuyo que te amamos y te honramos. Bendito Señor, ayúdanos a vivir una vida recta, consagrada a ti. Nuestras vidas, amado Dios, consagradas a tu servicio, aprendiendo a hacer el bien cada día. Bendice la congregación donde nos reunimos para escuchar tu santa palabra. Bendito Dios, edifica nuestras vidas. Añade los que han de ser salvos, bendito Señor, en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, Padre. Gracias, eterno Dios. Ponemos capítulo 7 en tu presencia y que nuestra fe, amado Dios, pueda ser fortalecida a través del estudio de tu santa palabra. Gracias por todo, eterno Dios, por tus provisiones, por ser nuestro guía. Gracias, Espíritu Santo, por velar nuestros sueños. Oh Dios, por guiar nuestros pasos. Gracias, Señor. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo oramos y decimos amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Capítulo 7 del libro de Mateo. Vamos a seguir estudiando en esta noche qué es lo que Dios nos quiere decir a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor así, capítulo 7 de Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta porción lleva como título el juzgar a los demás. A veces somos muy rápidos en emitir juicios, en juzgar a nuestro hermano, en juzgar a nuestro prójimo, y no solamente en juzgarlos, sino en condenarlos. Pero acordémonos, amados hermanos, dice Dios, con la misma medida que mides, serás medido. Con la misma medida, si tú quieres que Dios sea misericordioso contigo, tú también tienes que ser misericordioso con tu hermano, con tu prójimo. Si Dios nos perdona, nosotros también tenemos que perdonar.
Si Dios nos provee, si Dios es bueno con nosotros, nosotros tenemos que ser bondadosos también con nuestros semejantes y no juzgar muy a la ligera, hermanos. Nunca juzgues a tu hermano, nunca digas él es así, él hace las cosas mal, yo ya no quiero saber nada de él. No, hermanos, como humanos que somos nos vamos a equivocar muchas veces, porque equivocarse es humano, perdonar es divino. Entonces, mis hermanos, seamos misericordiosos, como nuestro Padre Celestial que está en el cielo es misericordioso. Hay veces no nos damos cuenta de nuestros propios errores, pero qué fácil y con qué facilidad señalamos a nuestro prójimo. Dios dice, ¿cómo puedes? No echas de ver la viga que está en tu ojo y te fijas en la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita, dice Dios, saca primero la viga que está en tu ojo para que puedas ver y puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, hermanos, Dios nos insta, el Señor Jesucristo nos insta en este capítulo 7 a cumplir ese mandamiento que Dios dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos fueron, hermanos queridos, uno de los mandamientos más importantes que lo resumió nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, en eso se resume la ley y los profetas: amar a Dios y amar al prójimo. Y si tú amas a tu prójimo, ¿quién es tu prójimo? El que está cerca de ti, tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa. Ellos son tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a juzgar, no lo vas a condenar. Deja que Dios haga eso. Nosotros entre hermanos tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros. Los más fuertes sobrelleven a los débiles. Pero nosotros no somos jueces, hermanos. No estamos sentados en el sillón para juzgar. No es esa nuestra facultad. Nosotros como hermanos tenemos que amarnos, sobrellevarnos y dejar el juicio a Dios. Él es el que se encargará, no nosotros. Nosotros seamos misericordiosos, nosotros seamos como nuestro Padre perdonador. Y no juzguemos a nuestro prójimo, mis hermanos. Eso no se debe de hacer, porque Dios tampoco nos juzga. Dios dijo, yo no vine a juzgar, ni vine a condenar, yo vine a salvar. Eso hizo nuestro Señor. ¿Y nosotros por qué vamos a condenar a nuestro hermano, a nuestro prójimo? No, seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Seguimos leyendo la palabra del Señor. La oración y la regla de oro dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Nos está enseñando, amados hermanos, el Señor, cómo nosotros debemos de buscar a Dios, cómo debemos de orar a Dios, pidiéndole, buscándole, llamándole. El Señor dice, ¿quién? Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Nunca te canses de clamar, de pedir, de buscar a Dios. Él está presto, hermanos. Tenemos que ser persistentes, no nos demos por vencidos. Dios nos insta, orad en todo tiempo. Eso es la esencia del cristiano. Cristiano que no ora, que no habla con su Padre, va a desfallecer, va a desmayar y va a caer. El Señor nos enseñó, hermanos, su vida de Jesucristo fue una vida de oración. Si te pones de rodillas, qué bueno, pero si no, aunque sea caminando, cocinando, trabajando, clamando a Dios, estando siempre nuestro espíritu conectado con nuestro Padre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros, hermanos, dice, nos compara como padres terrenales,
que somos llenos de errores, llenos de fallas, pero sin embargo nos desvivimos por nuestros hijos. ¿Cómo pues si nos piden un pan no le vas a dar una piedra? Si te pide un pescado no le vas a dar una serpiente. Si nosotros, siendo padres así, injustos, siendo padres terrenales, llenos de defectos, de debilidades, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más, dice nuestro Padre Celestial, nos dará buenas cosas si le pedimos? Clamemos a Dios con fe, hermanos. Siempre y cuando tú pidas conforme a la voluntad de Dios, Dios de hecho que no cerrará su corazón, no acortará sus manos. Dios está ahí con nosotros. Nosotros sabemos con seguridad que le clamamos a Dios. Cualquier cosa que nos entristece, alguna necesidad de nuestro corazón, clamémosle al Señor sabiendo que Él es bueno, mucho más bueno que nosotros. Dios es amor, pura esencia de amor. Y tenlo por seguro que lo que tú le pidas, Dios te va a conceder. Pero insistamos, hermanos, hasta que el Señor nos responda. Seguramente que Dios a veces tarda porque espera que nosotros estemos siempre en su presencia. Él dice, calla a veces por amor, porque seguramente que si nos da ahí mismo, ya no vamos a ir a su presencia. Y Dios anhela que nosotros estemos siempre hablando y conversando con Él a través de la oración. Pide y Él te dará. Búscale y lo vas a hallar. Llámale y Él te va a abrir. Tenlo por seguro. Dios es bueno. Él tiene todos los recursos. Nada le hace falta. Todo lo que a nosotros nos hace falta, Dios lo tiene. Él es rico en misericordia, en recursos. No le falta nada, nada. Y si es nada, es nada. Lo que te haga falta, pídele a Dios. Pídele a Dios. Él es bueno. Él es un Padre amoroso con nosotros, sus hijos, los que le hemos recibido en nuestro corazón con mayor razón. Si Dios concede a los impíos, ¿cuánto más será a nosotros que somos sus verdaderos hijos? Amados hermanos, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, la puerta ancha significa el mundo, hermanos, donde la gente vive sin freno, donde la gente no toma cuenta a Dios para nada, hacen las cosas de acuerdo a sus propios pensamientos, de acuerdo a su propia sabiduría, no se rigen a las normas bíblicas ni a lo que Dios nos enseña. Viven sin que nadie les discipline, sin dar cuenta a nadie. Ese es, amados hermanos, dice, la puerta ancha, donde nadie te dice lo que debes hacer y lo que no debes hacer, donde tú haces lo que se te dé la gana, lo que tu carne te indica. Y la puerta estrecha, amados hermanos, es ese camino que nosotros hemos elegido como cristianos, donde nos disciplinamos, donde decimos no a lo malo. Yo no puedo hacer eso, soy hijo de Dios, yo temo a Dios, respeto a Dios, y por respeto a mi Dios no haré lo que el mundo hace, no mentiré, no robaré, no aborreceré a mi prójimo, no me vengaré, no levantaré falso testimonio. ¿Por qué? Porque en la puerta angosta, el camino angosto, hay reglas. En el camino angosto, amados hermanos, hay, ¿qué te digo? Limitaciones, que Dios nos dice por ahí no, así no, de esa manera no. Y nosotros tenemos que ser obedientes, porque si nuestra mejor adoración a Dios es nuestra obediencia, y nosotros, amados hermanos, tenemos que caminar por ese camino angosto que lleva a la vida, pero ese camino ancho lleva a la perdición, hermano. Y dice, muchos son los que andan por ese camino, porque es más fácil, porque ahí no hay reglas, ahí no hay disciplina, ahí no hay argumentos, no hay nada. Entonces la gente camina por ese camino,
Porque no tienen que obedecer a nadie, no tienen que guardar ciertas reglas, no tienen que tomar en cuenta a Dios. Muchos son los que van por ese camino y ese camino termina en el infierno, en la perdición del alma. Nosotros como cristianos hemos elegido el camino angosto, donde Dios nos indica lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y ese camino nos lleva al cielo, a la vida. Persistamos en ese camino. Pocos son los que caminan por este camino angosto. Y nosotros somos esos pocos, hermanos. Y perseveremos hasta el final. Nunca quieras ir por el camino ancho. No, nosotros voluntariamente hemos elegido el camino angosto que nos lleva a la vida. Y pocos son los que van por ese camino. Guardaos de los falsos profetas, dice Mateo, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No nos dejemos sorprender, hermanos. No todo, como dice un dicho, no todo lo que brilla es oro. Tú puedes conocer a una persona, ¿cómo? Por sus frutos. Así dice la palabra de Dios. Mire, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vamos a saber cuando una persona realmente está de parte de Dios y una persona es un verdadero o una verdadera hijo de Dios o hija de Dios? Por sus frutos. ¿Cómo vive? ¿Cómo habla? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Es responsable? ¿Es diligente o es negligente? ¿Es perezoso? ¿Es perezosa? Por sus frutos lo conoceréis. Dice, no puedes cosechar tú, de un ciruelo no puedes cosechar manzanas. O de una planta de higos no puedes cosechar chirimoyas. Cada árbol va a dar su fruto de lo que es. La naranja dará naranjas, los melocotones darán melocotones. Cada planta da su fruto que le corresponde. Nosotros como hijos de Dios, ¿cuáles son frutos? ¿Qué frutos tenemos, hermanos? Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo. Si tú eres un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, los frutos tienen que ser el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Entonces dirás que eres un hijo verdadero de Dios. Pero si tú como hijo de Dios hay ira, adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, entonces serás un hombre, una mujer carnal, no espiritual. Amados hermanos, demos frutos dignos de arrepentimiento. Comportémonos como verdaderos cristianos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cómo vives diario? ¿Cómo vives en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, en donde te toca desenvolverte? ¿Se manifiestan los frutos del Espíritu Santo? ¿Eres un cristiano bondadoso, benigno? ¿Eres un cristiano, que te digo, que tienes dominio propio, que no das rienda suelta a tu ira, a tu enojo? Nos hace meditar que por sus frutos conoceremos. Aunque te diga yo soy cristiano, pero si no muestra los frutos del Espíritu Santo en su vida, aunque diga soy cristiano, por sus frutos tú dirás, este no es. Con sus labios dice, pero con sus hechos demuestra todo lo contrario. El Señor Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta, hermanos queridos, decir Señor, Señor, Señor. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es negarse a nosotros mismos. No hacer la voluntad de mi carne. No complacer al pecado. No prestar mis miembros al pecado. No.
Nosotros como cristianos, amados hermanos, no solamente con nuestra boca, con nuestras palabras tenemos que invocar a Dios, sino más bien con nuestra forma de vivir, con nuestra forma, con nuestro proceder, cuando nadie nos ve, en nuestro secreto. ¿Cómo somos? ¿No somos leales, fieles, cabales, derechos? Eso Dios mira en nosotros, no solamente que le digamos Señor, Señor, sino que hagamos la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca quisiéramos oír esas palabras tan duras, amados hermanos, que el Señor nos diga, nunca te conocí. Tú dijiste en mi nombre, pero en tu corazón yo no estaba. Que nuestro Señor, amados hermanos, esté en el trono de nuestro corazón y desde ahí gobernar nuestras vidas, dirigir nuestros pasos y nosotros dejarnos guiar por el Señor y hacer lo que a Él le agrada, aborrecer lo malo y aprender a hacer el bien. Sigue diciendo la palabra de Dios, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre quién está fundada nuestras vidas, hermanos? Dice, nos considerará un hombre prudente si edificamos nuestra vida sobre la palabra de Dios. Si edificamos nuestra casa en la roca que es Jesucristo. ¿Qué significa edificar nuestra casa, nuestra vida? Lo que hacemos, nuestros hijos, nuestro trabajo, lo que nos toque hacer. Edifiquemos sobre esta palabra, amados hermanos, sobre la roca que es Jesucristo. Tomemos en cuenta siempre, cuando hacemos algo, alguna decisión tomamos, Señor, será de tu agrado. Señor, ¿estás de acuerdo con la forma en que estoy haciendo mi vida? Fundemos nuestra casa, hermanos, sobre Jesucristo, sobre su palabra. Consultémosle a Él, preguntémosle si está bien como nosotros estamos haciendo nuestra vida. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que temer a Dios y apartarnos del mal. Entonces, cuando nosotros edificamos nuestra vida en la palabra de Jesucristo, vendrán pruebas, vendrán, hermanos, terremotos en nuestras vidas, dificultades de toda índole. Pero si nuestra vida está fundamentada en Jesucristo, nuestra vida se mantendrá firme y no desfalleceremos, hermanos, porque Dios será nuestra fortaleza en todo tiempo, en lo bueno y en lo malo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dos formas de conducir nuestras vidas, de edificar nuestras vidas. Dios dice, si alguien oye la palabra de Dios, y a pesar de que la oye, no la pone en práctica, a pesar de que escucha la palabra de Dios, eso no debes hacer, y sin embargo lo haces. Eso no debes caminar de esa manera, y sin embargo lo haces. Dios te considera como un insensato. Y un insensato es una persona necia. Una persona que a pesar de que ve el peligro, no hace nada para evitar caer en ese peligro. Dice la persona que edifica su casa, que edifica su vida en la desobediencia, amados hermanos, que no toma en cuenta la palabra de Dios, es como una persona que edifica su casa sobre la arena. Viene un viento, viene una lluvia, viene un huaico, y es grande el desastre, hermanos, porque todo se arruina. Nunca edifiquemos, hermanos, nuestra vida en lo vano, en lo que no está de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Tomémoslo en cuenta.
Señor, quiero edificar mi vida sobre la roca, de tal manera que cuando vengan pruebas, dificultades, ansiedades, enfermedades, pérdidas, mi casa estará firme porque está fundamentada en la roca, no en la arena movediza. Que tengamos la suficiente sabiduría, amados hermanos, para tomar en cuenta estas ricas enseñanzas del libro de Mateo, del Nuevo Testamento. Y sigue diciendo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuestro Señor Jesús, hermanos, era sabio. Sus palabras llenaban el alma, llenaban el espíritu. Sus palabras eran llenas de amor, llenas de sabiduría, pero al mismo tiempo llenas de compasión. Él nos exhortaba, nos enseñaba sus mandamientos, pero con mucho amor, nunca condenándonos, siempre dándonos una oportunidad para que nosotros nos esforcemos en hacer la voluntad de Dios, en seguir sus pisadas, en seguir sus caminos. ¿Cuánto enriquece nuestra alma, hermanos, esta palabra? Vuélvelo a leer el capítulo 7 en tu casa, en tu Biblia. Medítalo nuevamente, dale una nueva repasada. En el próximo mensaje estaremos en el capítulo 8 del libro de Mateo. Son, hermanos queridos, la palabra de Dios, lo que enriquece nuestra alma, lo que nos da vida, lo que ensancha nuestra fe. A medida que aprendemos la palabra de Dios, nuestra fe crece. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para tener fe tenemos que llenarnos de la palabra, leerla y releerla, estudiarla y no cansarnos de meditar en ella. Amados hermanos, que Dios nos bendiga, que esta palabra haya sido a nuestros corazones una semilla y que dé fruto al 100 por 1 y que haya sido como un vaso de agua a un sediento. Nos volvemos a ver el próximo miércoles. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones hasta el próximo miércoles.